Ejercicio comienza. Un saludo muy cordial. Tenemos la grata presencia del ingeniero César Zacoto, del doctor Marco Cordero y del ingeniero Wilson Quintuña para hablar sobre algunos temas relacionados con las historias y los recuerdos que cada uno de ellos tiene respecto de las vivencias de la niñez y juventud en nuestra querida ciudad de Azogues. Vamos a comenzar hablando sobre la zona del barrio comprendido entre la calle Serrano y Bolívar, Vintimilla, Suárez, es decir, el centro norte de la ciudad, podríamos decir. Y para ello vamos a comenzar con el ingeniero César Zacoto, a fin de que en este conversatorio informal nos haga conocer sus recuerdos, las remembranzas que tiene de aquella zona en donde vivió su niñez, su juventud. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Claudio, por la invitación, igualmente a los amigos de siempre y la oportunidad de tener esta tertulia para intercambiar recuerdos, diría yo, de nuestra niñez, puesto que como azogueños, y en este caso el grupo de 4 personas que estamos acá, hemos vivido en nuestra ciudad como azogueños que somos, y evidentemente ya a estas alturas de la vida los recuerdos se nos vienen como si fueran cosas de ayer. Fundamentalmente podría comenzar diciendo yo de que al haber nacido en el sector de las calles Bolívar y Serrano, por allá por los años 1955, mi niñez hasta los 11 o 12 años lo realicé justo en la intersección de las calles Bolívar y Serrano, casa de mis abuelos, Virgilio Zacoto. En esa casa que tenía doble ingreso, un ingreso a través de la calle Serrano, donde actualmente está ubicada la Casa Deportiva Valencia. Esa casa tenía 3 patios que se comunicaba con la calle Bolívar, en la que actualmente es la casa del señor licenciado Cárdenas. En esa época, frente a la casa del señor Luis Bravo, ahí vivía la familia Bravo en esa casa que tiene gratos recuerdos porque contiguo a esa casa existía la casa que era de la familia no, es de la familia del doctor Muñoz Zamora. Sí, al frente. Al frente, sí. Claro. En este sector había unas gradas bastante altas y... Un graderío de piedra. Sí, las gradas tenían por lo menos al inicio unos 2 metros y terminaba al nivel ya de la calle Serrano. Y en esa casa vivía un buen amigo mío, Rodrigo Muñoz. Rodrigo Muñoz Crespo, compañero de escuela y de Rodrigo Muñoz Falconi. No, el papá Falconi, tiene razón. Es Rodrigo Muñoz Crespo, desgraciadamente ya fallecido en la ciudad de Quito, compañero de la escuela. Y obviamente esos eran nuestros sitios, nuestros lugares de juego. Al frente, nuestro parque central, que en aquella época tenía todo un cerramiento de las famosas chilpirrosas, y que todo el perímetro del parque estaba cubierto por ese cerramiento, y ese era nuestro sitio de jugadas a las escondidas en la noche, sí. Porque detrás de los asientos o de las bancas que había y que hasta ahora están ahí las bancas, había este cerramiento de esas chilpirrosas y había un cuidador, unos cuidadores municipales que con chicote en mano nos sacaban de las áreas verdes. Claro. Para que no pisamos el césped, y la mejor situación que nosotros teníamos era de provocarles a esos cuidadores, a este señor Luisaca, me parece que era el apellido, para que nos correteara alrededor del parque. Claro. Y claro, las vivencias de ese parque, luego de que ya nombré el edificio, la casa de la familia Muñoz, al lado, ¿quién no se va a acordar de la imprenta y papelería El Porvenir, el señor Capitán Izquierdo? Capitán Izquierdo. Era el sitio en el que nosotros nos proveíamos de nuestros artículos escolares para inicios de clases. Y obviamente un poco más allá estaba la casa de la familia Vega,
que también tenía un almacén. ¿Quién es más barato? Un almacén donde íbamos a comprar las bolas. Y obviamente había que primero reunir algo de plata para entrar a ese almacén. Las bolas de cristal. De cristal eran caritas de esas bolas. Claro. Y bueno, alrededor del parque, la gobernación y la casa de don Pacho Condo, la farmacia de don Pacho Condo, en donde vendían, oiga, un purgante que cuando nosotros terminábamos el año escolar, nuestros padres tenían la costumbre de comprar ese purgante para desparasitarnos. Y esa desparasitación obligaba a que pasemos 3 o 4 días en cama con una naranja en la nariz y en la boca, porque decían en esa época que no nos vayamos a dormir porque podíamos quedarnos dormidos. Y luego, después de esa desparasitación, don Francisco Condo, el famoso don Pacho Condo, nos vendía este aceite de bacalao, que también era horrible, y nos mandaban a la fuerza 2 o 3 copitas de ese bacalao. Entonces, con eso estábamos listos ya para, evidentemente, el próximo año escolar, en el mes de octubre, asistir a clases con el estómago y con nuestro organismo totalmente listo para nuestro nuevo año lectivo. Y en esa casa, al lado de don Francisco Condo, junto a la casa de don Pacho Condo, estaba la casa del doctor José Manuel López, que después de ahí funcionó la Federación Deportiva del Cañar. Y un poquito más arriba de esa casa existía otra casa grande, en donde ahora es ya la corte, que daba hacia la corte, era de un señor Moreno que vivía en el oriente. Ah, claro. No me acuerdo, decían el gato negro, le decían de como... Él era administrador de la hacienda de Mama Rosa Ochoa. Ya. Yo llegaba siempre en caballo. Caballo y vestido de negro. Exacto. Era característico de las épocas. Y amarraba el caballo ahí en la puerta de esa casa. Y al frente estaba la casa de la familia Romero Zacoto, parientes de mí por parte de mi padre, por Zacotos. Y estaba también la casa del señor Hugo Abad, casado con la señora Salinas. Claro, claro. Estaba ahí la casa del señor Hugo Abad. Y más arriba hasta ahora la casa de la familia Toledo. Un poco más arriba de esa casa, me acuerdo, estaba la señora Cayamcela, casada con el señor León. Ellos fueron a vivir hace muchos años en Quito. Y en la esquina de esa casa estaba la casa de la señora Matilde Polo, es decir, la familia García Polo. Y al frente, obviamente, toda la iglesia, perdón, todo el colegio, la Providencia. Ahora hay una capilla, en esa época no había, la capilla era toda una construcción antigua. Bueno, y si subimos más arriba, pues tenemos ahí algunas familias, la misma familia Toledo, más arriba la familia Suárez, la familia Parra también, que se fue hace años a vivir en Quito. Era un buen compañero mío, Nilo Parra, del colegio, que ahora, bueno, toda esa familia radica en Quito. Y estaba la familia Solórzano Clavijo, junto al lado estaba la señora esta que se dedicaba al negocio de las hortalizas, la Zuca Angelita, le decíamos en esa época. También. Y el señor doctor Rosendo López. Es ahora el jardín María Montessori. Claro, y ahí había un buen huerto de manzanas, de frutales. Y ahí nosotros entrábamos en esa época a granear las frutas. Porque eso era hasta llegar a la esquina de las monjas. Y hacia arriba era lastre todo. Salía el carretero al oriente. Y obviamente en ese sector también vivía don Ricardo Novillo. Claro. Vivía el señor Molocho, me parece que es Antonio Molocho, que tenía ahí y hasta ahora he visto yo que ahí hay una capilla de San José, porque en las fiestas, perdón, a San Antonio. Y hasta ahora en una de las casas de imagen. Una capilla privada, pero que está para público, algo así. Sí, y hasta ahora. Sí. El señor Molocho acostumbraba a hacer en las épocas de la fiesta de San Antonio, hacía una buena fiesta en ese sector, en ese barrio. Y al lado era la casa cuna de esa casa, yo no me acuerdo de quién, hasta ahora está esa casa ahí. Funcionaba la famosa casa cuna de Azotes. Y bueno, subiendo un poco más arriba había una huerta enorme.
Pero antes también, toda la esquina había el señor Palomeque, papá de Rafael Palomeque. Esa casa era de la familia Romero Zacoto también. Y una de las señoras Romero Zacoto era casada con el señor Palomeque. Y él vivía ahí. Exactamente. Y él también venía todos los viernes en caballo. Como mayordomo, venía igualmente de la hacienda de Mama Rosa. Sí, sí. Es que sé, porque en ese sector los caballos, era el estacionamiento, los caballos, digamos así, porque se acostumbraba, bueno, estamos hablando de los años 60 más o menos, se acostumbraba a traer la leña y el carbón los días sábados, la gente que venía de la zona, y obviamente dejaban ahí los caballos para que descansen hasta que ellos en la ciudad vendan su carbón, su leña y sus productos, y regresaban en la tarde ya bastante mareados, porque era la costumbre ver que el campesino que venía de la zona oriental se metía a los chavos y llegaban ya en las últimas, y era todo un espectáculo ver cómo se subían al caballo y medio cuerpo ya al suelo y el otro sobre la montura del caballo. Y ahí es cuando nosotros aprovechábamos, no sé, era 11, 12 años, para robarnos algunos caballos e ir a darnos una vuelta por el sector en donde ahora se encuentra la escuela 16 de abril, que en esa época era totalmente un sitio baldío, digámoslo así. Claro, era una quebrada. Una quebrada. Entonces, puro árboles, y al fondo corría el agua. Así es. Entonces nosotros, los muchachos de esa zona, me acuerdo, con Reno Rodas, Marco Andrade, unos muchachos Cáceres que vivían en el sector, era lo típico, robarnos 2 caballos y obviamente pues... Para irse de paseo. Aguantar la correteada de los dueños porque venían a reclamar, eso era lo del día sábado, ¿no? Claro. Y poco más arriba, también, no sé si vos te acuerdas, Wilson, de la familia Pinos, Carolina Pinos, me parece que se llamaba la señora. Había un señor que arreglaba los acordeones. Los acordeones y los bandoneones. Los bandoneones. Concertinas. Las famosas concertinas. Al frente estaba la casa de la familia Rodas Amoroso, de nuestro gran amigo Reno Rodas. En el tope de la calle. El tope de la calle. Y ahí ya terminó la ciudad. Y ahí se acababa la ciudad. Ahí no quedaban los yumbres, claro. Los yumbres y los saldaños. Claro. Y ahí había un grifo de agua. Las macancelas y ahí entra la quebrada. Y había un grifo de agua que era público. Claro, y cuando se iba el agua en Azogues, que se iba muy frecuentemente, todos los azogueños subíamos a recoger agua de allí. Recoger agua de ese sector. ¿Eso no es el Pilancón? Claro, el famoso Pilancón. Él es el Pilancón. Bueno, y de ahí hacia arriba, ya hacia toda la zona alta de ese sector, obviamente todo eran cultivos de arroz. Sembríos. Había 3 o 4 casas de las que yo me acuerdo del señor Nuncio Flores. El señor Rafico Flores le decía. Claro, Nuncio Flores. Y ahí unos grandes amigos, Marcelo, Pepe, todos ellos viven en Cuenca desde hace muchísimos años. Claro. Y ahí la hija del señor Rafico Flores fue reina de Azogues. Doña Carmela Flores. Claro que sí. Fue una, me parece... una de las primeras reinas. No la primera, pero estaba dentro del grupo las primeras. Y al frente de esa casa estaba una propiedad también de mis abuelos, Virgilio Zacoto, que era la Curtiembre. Una industria que no prosperó, una industria que nació por, digamos, con el espíritu ese de aventurero, industrial de mi abuelo, pero que desgraciadamente entiendo yo que por falta de materia prima, la Curtiembre necesita de mucha agua, algunas cosas fallaron y esa industria produjo por muy poco tiempo, y luego después de su muerte, obviamente ya esos equipos y esas maquinarias fueron vendidos hacia Ambato, a un industrial ambateño que vio ahí la oportunidad de llevarse esos equipos. Y ahí terminaba Azogues, y un poco más arriba estaban donde fuimos a vivir después de salir de acá, de la parte céntrica, digo, fuimos a vivir mi familia, mi padre, mi madre, que todavía vivía mi padre en esa época, frente a los famosos tanques viejos. Claro, ahí estaban los tanques de agua potable de Azogues. Eran 3 oficinas grandes. Sí, recuerdo. Y en las que prácticamente, como dejó de funcionar, estaban llenas de agua ya putrefacta, podrida, y hasta que cuando se construyó la escuela Belisario Pacheco,
desgraciadamente, digo yo este momento, desgraciadamente, no con añoranza, porque si era una construcción medio simpática que pudo haberse aprovechado de mejor manera, se la desmanteló, se desarmó y toda la piedra bajó a ser parte de los muros de la Escuela Pacheco. Y se rellenaron todas esas piscinas y prácticamente, solo para quienes vivimos en esa época de los años 70, 71, hacia atrás, podemos recordarnos de los famosos tanques de agua potable. Había una toma de agua también. Exacto. Y me acuerdo que yo alguna vez estuve caminando y nos encontramos con usted y con su hermano. Estuvimos conversando, no sé si ustedes recuerden. Jugábamos alguna cuestión, no me acuerdo bien. Pero recuerdo que pasamos un par de horas tal vez allí, en esa zona. Porque a su vez yo subía a la propiedad que tenían mis abuelos en San Francisco. Por carretero, y yo me acuerdo tanto de esa propiedad porque bajábamos ya cuando vivíamos arriba, y obviamente la costumbre en aquella época, creo que de todas no de todas, pero en la gran parte de la niñez, era bajar a jugar en el parque. Claro. Y golpe de 6 de la tarde nosotros esperábamos que lleguen los buses de Azogues, Cuenca, que paraban frente a la farmacia de Don Pachicondo. Claro, en el parque. Entre esos buses había los buses de la familia Mendieta que subían a guardarse en el garaje, en la casa de arriba. Claro. Y no había mejor gusto que correr atrás del bus, treparnos de la escalera y todos los muchachos nos peleábamos por irnos de la escalera, con todo el peligro que acarreaba eso, ¿no? Entonces era parte también de nuestra... Obviamente el peligro estaba un poco minimizado porque como las calles tenían tantos baches y los buses también no tenían gran capacidad, iban lento, iban suave. Entonces nos subíamos a las escaleras y nos botábamos también. Esa era una de las distracciones que teníamos. Así era. Las distracciones. Una de las distracciones que teníamos. Los riesgos. Aparte de que también, como dije hace rato, nuestros juegos de aquella época no eran los electrónicos, estar clavado en los celulares y esas cosas. Era al aire libre. En los juegos tradicionales, claro, que realizábamos en el parque jugando a las cebollita y no sé, se me viene a la mente. Escondidas, a los libres, a correr. Y no sé si se acuerdan ustedes, por lo menos yo me acuerdo que desde arriba, desde el grifo de Santa Bárbara al parque, toda la acera se dibujaba una culebra con tizas. Una culebra o con carbón, una culebra que tenía un ancho de unos 4 o 5 centímetros. Se dibujaba y con las latas de cola, con la cáscara de naranja, cáscara de guineo, de naranja, de guineo, claro. Y íbamos tingando y no había que salirse del perímetro, digamos, del contorno de la culebra y esa era nuestra distracción, claro. Aparte de que llegas al descanso, ya estaba salvar ese espacio. Así es. Y aparte del clásico juego de las bolas, que había con los bolsillos llenos de bolas y jugar a los famosos trompos. No, el juego de las bolas y como premio eran los botones. Entonces en la casa uno para tener, digamos, los elementos de juego, aparte de las clásicas bolas, había que sacarse los botones de las camisas y de donde se podía, porque se jugaba a los botones. Claro. Pero también en aquellas épocas, no sé, ustedes también deben acordarse igual que yo, ya por las épocas de cosecha, los porotos, era parte del juego también, andar con los porotos porque se pagaba la pérdida, qué sé yo, el pepo, la apuesta. 5 porotos, la cuesta 3, el semper, no sé cuántos. Eran los juegos tradicionales de la época. Claro. Adicionalmente a eso, como todo era, digamos, un terreno pendiente en Azogues, y sobre todo los que ya vivíamos o estábamos en la parte alta de la ciudad, el famoso carro de tabla desde Chaca y Magliana, que nos permitía llegar desde ese sector que ahora se conoce como Parro, como Vallas. Nosotros decíamos Chaca y Magliana al lado de la escuela Quito. Y ahí bajábamos en el carro de tabla e íbamos a parar en el parque, porque todo era pendiente y obviamente con todos los riesgos que corríamos por los famosos volques. Y el primo humano. Bueno, y como no habían carros, habían 2 o 3 carros que subían el famoso el rey al oriente, el rey del oriente, que nosotros ya sabíamos. La familia Peñafiel. Claro, la familia Peñafiel,
que eran los carros que iban a Shoray en aquella época. Claro. Y uno que otro carro había, un Jeep, no sé si ustedes se acuerdan, un Jeep Land Rover de los padres franciscanos, un Jeep que ya se miraba. Esos eran los carros contados que subían por esos caminos. Claro. Y bueno, si vamos a recordar en esos más de unos 10, 12 carros, No había, claro. aparte de los taxis, ¿no es cierto? Pero está bien. Claro, en el sector de donde hace rato yo comentaba, habían las dos líneas de taxis. Al un lado, la Serrano, Taxi Azogues, y el otro el Taxi Central. Los hermanos Valencia, el señor Fernando Velasco, el señor Calle, eran los taxistas en el Azogues, y el otro lado era el señor Coronel, Filadelfo Flores, Don Delfo Flores, entonces era en el Azogues. Claro, al otro lado. Y acá era el señor Coronel, Julio Coronel. Pero que no eran identificados un señor Vázquez. amarillos, como... No, un señor Vázquez, de los que yo me acuerdo. Pero en un lado habían 5, en otro había 4 taxis, ¿no es cierto? El señor Castro. El Alejo Castro, pero bueno, él vino ya después. Pero, bueno, ahora nosotros tenemos la ciudad llenas de camionetas, en esa época y creo que se necesitaba, todo lo hacíamos de pie. Claro. Nosotros en esa edad, de niños, de escuela, de colegio, subíamos y bajábamos todos los días. Adicionalmente a eso, la costumbre de nuestras madres y de nuestras familias, no es como ahora que tenemos la refrigeradora y en la refrigeradora tenemos todo para la semana. Ahí todos los días había que ir al mercado, acá al mercado Bartolomé Serrano. Claro. Y los mandados eran al mercado y uno tenía que bajar y subir. Bueno, son tiempos en los que es grato recordar. Claro. Ahora nosotros ya la ciudad, con el servicio urbano de todo el mundo, se moviliza en bus, en esa época, no había nada de eso. Entonces, regresando a nuestro sector de la calle, de las calles Serrano y Juan Bautista, ¿quién no se va a acordar de la famosa carroza de Don Churchill, en la que se realizaban los entierros de la ciudad de Azogues? Y entre la casa de la familia, me acuerdo clarísimo, no, en la casa de la familia Bravo y del doctor Valiosto Muñoz, había un garaje y ahí guardaba la carroza. Claro, ahí guardaba una carroza, clásicos Ford de los años, qué sé yo, 30, 40 debía haber sido. Y todo eso daba la idea, era tétrico, todo forrado de negro, y ahí iban los cadáveres, y cuando se ocurrían los entierros en esa época, ¿quién no se va a acordar del señor Julio Moreno? Claro. Con todo respeto que decíamos el curtido, él era el que llevaba la cruz adelante del cortejo fúnebre, y obviamente y atrás iba todo, sacerdote también. Claro, sacerdote, y iba toda una cantidad de niños que asistían al entierro llevando las famosas coronas, porque ahora son los ramos de flores y en esa época eran las coronas hechas de coronas fúnebres. Claro, de esta chilca que traían del oriente, pintadas de morado y de negro. Esa era la costumbre, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la carroza del señor, no me acuerdo exactamente el apellido, pero Romero. Pero él tenía su taller frente, lo que es el actual Banco de Comercio. Así por eso, al lado de la familia Palacio Muñoz. Ahí en la casa del señor Redromán. Exacto, ahí tenía el señor Román. El señor Román. Román tenía su taller de mecánica. Y al frente de ellos vivía la familia, bueno, el Banco de Fomento y la familia Romo, Molina, y más abajo la familia Alvarado y también doña Sarita Abad. Al frente de Sarita Abad también el señor Romo, que fue nuestro profesor. Claro. Sí. Entonces y ahí estaba el famoso parque infantil de la época, que era el Parque Luis Cordero. Claro. Entonces Azogues llegaba hasta allá, ¿no? Y ahí se acababa. Ya nacía el barrio Cañerico. Claro. Y hacia entonces ahora el cuerpo de bomberos, todo eso era las ramas de Cascajo y Quebrada, claro, que después fueron rellenadas. Pero por ahí se hacía el ingreso al famoso bosque azul, claro, que también es de grata recordación, porque toda la juventud de esa época y niñez íbamos a jugar en el bosque azul. Así es, jugar a las guerras. Y ya cuando nuestros padres, creo que generalizado en Azogues, ya no les gustaba que vayamos por allá,
Entonces salía la famosa novedad que se han escapado los lachacos. Los leprosos. A los leprosos se les decía lachacos. Lachacos, claro. Y que están en el bosque azul y que si se van al bosque azul los lachacos les chupan las alas. Porque necesitamos refrescarse. Y bueno, como antídoto a eso, nosotros sabíamos de que si nos seguían los lachacos teníamos que correr hacia arriba, no. Hacia abajo. Hacia abajo porque para arriba corren más rápido. Y hacia abajo los machacos, claro, no. Eran las ideas que había, que nos metían para ponernos miedo, digamos. Así es. Y el bosque azul era realmente un buen bosque, ¿no es cierto? Claro. Entonces, siguiendo la quebrada de Perruncay sería esa, siguiendo la quebrada de Perruncay, y a todos ese sector eran puro caminos de herradura que se comunicaban al colegio Juan Bautista Vázquez. Y del colegio Juan Bautista Vázquez obviamente también se constituye una especie de río porque había la costumbre en esa época ya los estudiantes de cursos superiores, quinto, sexto curso, que por alguna razón se desafiaban y se iban a los golpes, entonces se trasladaban al bosque con sus respectivas barras. Y era todo el colegio. Todo el colegio, claro. O sea, sabía que hay una pelea a la salida a 4:30, entonces, dependiendo del grado de amistad, de compañerismo, qué sé yo, había un grupo que se iba haciéndole baja al uno y otro grupo al otro. Y como en las grandes ring, con todos los ejercicios, calentamientos y todo, y eso era, ¿no? Con preparador físico cada uno. Cada uno, y no es que éramos las bandas ni no, era el grupo de estudiantes. Eran peleas de uno a uno. Claro, y eso se daba. Se respetaba el que gana. Y habían los grandes, nosotros decíamos son buenos quiños, y conocíamos, había un señor, Higinio Vázquez, por ejemplo. El Higinio Vázquez, claro. Así, personajes ya mayores a uno, que eran los que peleaban duro y que se desconocían. Entonces, claro. Vea usted que Azogues ya, a partir del Juan Bautista hacia Luis Cordero, perdón, hacia el colegio Juan Bautista, estoy mal, desde el colegio Juan Bautista hasta el Banco de Fomento y hasta el Teatro Azogues, era despoblado. Claro. Era despoblado, ahí había, justo frente al Teatro Azogues, construyó una casa, mi tío político, el doctor Temo Izquierdo, casado con mi tía Teresa Rivera, pero al lado, donde está ahora la CAPTE, creo que es. Se ve toda esa zona eran espacios baldíos, claro. en donde llegaban los circos, llegaban los juegos, y al lado, más bien dicho, al frente estaba la casa del doctor Horacio González, la casa de la familia Salinas. Exactamente. Ahí guardaban los camiones enormes, los es que toda esa parte de ahí también hubo el centro agrícola, sí, cantonal. Ahí se producían las plantas y todo. El eucalipto se vendían en unos cilindros. Eso fue propiedad de la familia Crespo, de Ganado. Entonces, a partir, ya después creció la ciudad, tuvieron que ir rotizar. Yo he visto la construcción, ha ido, por ejemplo, de las casas de los hermanos Íñiguez, de Guayo Íñiguez y del doctor Alfonso Íñiguez, fueron las primeras casas que se construyeron. Y en la esquina Doña Gaita Sarmiento. Son lo que fue. Y ahí también era una quebrada, y sobre esa quebrada se construyó. Y en ese sector, ya entre la salida del colegio Juan Bautista Vázquez, ahí nacía la famosa carretera al oriente, ¿no? Que es la que estamos hablando. Claro. Se iba por el sector de San Francisco. Entonces, todas esas propiedades que eran de la familia. No, ya hacia. De los López. Fue de los López, Zacoto. De los Bravo, y también había un señor Yumbla, me parece. También de los Yumblas. La familia Yumbla. Los Yumblas, entonces ahora el parquecito. Exactamente. El parquecito se va todito eso y se va hasta allá. Todo y eso. atrás del Juan Bautista era de la familia López Zacoto. Así es. Pero todo eso era lleno de caminos de herradura. Claro. En donde Se nosotros producían muchos hortalizas ahí. Claro. Es que era el centro de abastecimiento de la ciudad. Desgraciadamente, el desarrollo, el crecimiento poblacional ha hecho que todos esos terrenos cultivables desaparezcan, porque normalmente Azogues tenía un abastecimiento de hortalizas, de granos, de la zona de Vallas, ¿no?
Diablos. Entonces la gente bajaba todos los días con su canasta de, qué sé, lechugas, coles y de todos sus productos a venderlos en el mercado y eran productos totalmente frescos. Frescos, claro. Y ahora ya toda esa zona está poblada, se ha llenado de cemento y ya la huella agrícola de la ciudad cada vez está más lejos. Ya no tenemos, nuestras nuevas generaciones ya no tienen esa oportunidad que nosotros la teníamos. ¿Verdad? Porque nos quedan gratos recuerdos, creo que para todos los ciudadanos de Azogues que están por mi edad, por los 67 años, de saber que una de las grandes distracciones de nuestra juventud, niñez, era salir a granear, salir a recorrer esos chaquillanes y obviamente disfrutar de la naturaleza, pero ahí teníamos malas costumbres también. Había una pésima costumbre que uno ahora se le valoriza, las famosas paicas. Matar a los pajaritos. Matar a los pájaros, porque lo único que pretendíamos con esas ligas y esa vez de madera era, en unos casos, demostrar la puntería nomás. Nada más, y se hacía un daño a la naturaleza, animales indefensos. Así es, porque en aquella época ya de tiempos de frutas, si nosotros subíamos de Santa Bárbara hacia arriba, es decir, 5 cuadras arriba del parque, en esos huertos de Capulíes, Peras Reina, había los famosos jilgueros. Claro. Y eran esas aves, las aves pequeñas amarillas, eran por cientos en los árboles, y uno solamente con catapulpar la piedra se mataba uno o dos pajaritos de esos, pero solamente por ese gusto Es que era la competencia también, pues quién era el mejor apuntador. Sí, eso digo, era una diversión, pero ahora ya madurando y viendo lo que realmente se ha ocasionado ese daño, porque ya no se ve, por ejemplo, los jilgueros, la extinción, ¿no es cierto? Claro. Los famosos chugos. Los chugos, que eran unas aves bien grandes. Solo han quedado los chugos pesantes. Los chugos amarillos. Entonces, Nuestros amigos. Los chugos son de azules también. Entonces, sí, entonces todo ese tipo de fauna ha desaparecido, ¿no? Porque desgraciadamente la misma población ha ido ya invadiendo esas zonas que antes eran agrícolas, claro, que ahora desgraciadamente la necesidad de la construcción y que la gente obviamente necesita su vivienda, ya no se puede disfrutar de aquellas épocas. Y eso es mismo como tal, ¿no? Si yo hace rato hacía una referencia de nuestros juegos infantiles, era porque la ciudad no estaba poblada de tanto vehículo como tenemos ahora, es decir, no había el peligro. Adicionalmente, todo el mundo nos conocíamos, y eso también hacía de que de alguna manera nuestros comportamientos hayan sido un poco más de educados, de recelosos, respetuosos, porque si uno cometía un acto que estaba reñido con la moral de esa época, a los 5 minutos se sabía en la casa exactamente qué habías hecho y qué había ocurrido, porque nos conocíamos. Habíamos familias tradicionales, digamos así, que yo me acuerdo exactamente, tengo unos parientes en Quito que cuando venían, Flota, Imbabura y todos los carros llegaban al pie de la catedral. Claro. Iglesia matriz, ahí era la estación. Claro, ahí era la estación. Y cuando al frente estaban los carros de... Los taxis, se bajaban y decían, a ver, por favor, quiero irme a la casa de César Zacoto. El taxista sabía exactamente en dónde vive César Zacoto y le lleva. Claro. Y esos parientes míos regresan a los años acá, hace unos 3 o 4 años regresan a los tiempos y obviamente ya les dejan acá en el terminal terrestre. Y le preguntan, y se bajan y dicen, llévenme a la casa de César Zacoto. Acostumbrados a la... como era antes. Y obviamente, como ahora hay cualquier cantidad de taxistas, porque ya uno ya es desconocido, dice, ¿cuál es? Dice, no, dice, cuando venía me llevaban, no, señor, yo no conozco, usted sabe que por arriba, por San Francisco vivo. Y se van por San Francisco y buscan. Todos diferentes. A la final se dieron, pero ya no, o sea, lo que yo quiero referirme con esta anécdota es que antes nos conocíamos todo el mundo. Así es. Y si no nos conocíamos por los apellidos, nos conocíamos por los apodos. Y era más seguro decirle el apodo
para la ubicación del personaje, ¿no? Entonces, y esas cosas, creo yo, por vivencia personal, ya van desapareciendo. Así, amigos como nosotros, que somos de la época, la generación nuestra, nos recuerdan, obviamente las nuevas generaciones también van a tener sus propias anécdotas, exacto, sus propios recuerdos alguna vez, ¿no es cierto? Pero si hablamos de esas épocas, de las décadas del 60, del 70, de los 80, claro, en donde Azogues todavía era pues, una ciudad, como dicen normalmente, franciscana, pasiva, hasta en nuestra juventud cuando nos pegábamos un trago y de pronto no nos encontrábamos ubicados, había alguien que comedidamente nos cogía de la mano y nos iba a dejar en la casa. Así era, verdad. Y sin ningún tipo de peligro. Pero ahora creo que esas vivencias muy difícilmente lo va a tener la nueva juventud, obviamente no. Porque Azogues es una ciudad que ha crecido, es una ciudad en la que ha sido también repoblada por, diría yo, con ese término, por migrantes, ¿no? Porque claro, a veces uno también, hablo por mí, a veces escucho algunos apellidos que no me parecen muy conocidos, claro, y obviamente es de gente que ha venido de otro lado a sentarse aquí dentro de la ciudad. Así es. Y ya esos apellidos tradicionales, esas familias con las que uno compartió, y como ahora nos ponemos a conversar y a recordarnos, vemos que gran cantidad de ellos están ubicados o están residiendo más bien en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y uno también ya se ha quedado acá porque la vida, claro, nos ha ubicado en este sector. Esa es la realidad nuestra, ¿no? Entonces vea usted que ese Azogues de esas épocas nuestras y de nuestros barrios, ¿por qué no se va a acordar de la Carmen Catula, por ejemplo? Claro, acá nomás en la que tenía su cantinita. Claro, y también hacía sus fiestas en Matobelli. Los pases del niño. Los pases del niño. Y al lado había una señora de apellido Pacheco, creo que era, que vendía unas hostias de... No, esa es la señorita Torres. Más abajito de la señora Pinos, de la familia Pinos, y más abajito de doña Chihuencia. Así es. Entonces son recuerdos que uno tiene, ¿no? Claro. Y había también una familia Pinos, una señora de apellido Pinos que vendía frutas ahí justo ahí en la calle Bolívar. Tenía unas bateas, sacaba unos ricos duraznos ahí a provocar a los niños, que en esa época el costo de 2 reales o de 3 reales todavía, pues. Entonces ahora quedan solamente esos recuerdos. Hoy estamos en sábado haciendo esta conversación, pero este sábado comparado con un sábado de hace 40 y pico de años atrás no es igual, porque aquí en este mismo sector, en la casa de los papás de Claudio, que estaba justo frente al mercado Bartolomé Serrano, era un movimiento de gente, porque claro, era la costumbre, el único mercado de la ciudad en esos momentos, claro. La feria del sábado. Y los camiones de naranjas y de aguacates. Claro. Ahí. La clásica feria del sábado. Entonces todas nuestras familias salían acá nomás al frente donde era la antigua cerámica, claro, y al lado del mercado de papas, a ponerse papas y todo eso. Claro. Y obviamente a estas horas, estamos creo que a 5 de la tarde, era ver a la gente del campo que ya subía pegado sus tragos y peleando y haciendo bulla, y aquí nomás se quedaban en la cárcel. Claro, aquí en la esquina. Aquí en la esquina era la cárcel de Azogues. Cárcel de Azogues, así era. Claro, en la parte posterior de ese edificio que tuvieron la infamia de destruirle por el modernismo, haber construido el edificio que tuvimos ahora. Entonces era parte integral, la cárcel era parte integral del municipio, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya la gente, los borrachitos de aquello, porque antes también había el policía en cada esquina. Claro, claro. El policía que tenía el casco y el tolete de madera, pues entonces cualquier riña de ese tipo enseguida le cogían y directo a la cárcel. Ahora ustedes los abogados tienen un montón de procedimientos para, no es que le cogen y ya de una sola le meten a la cárcel, tienen que ir a la fragancia, hay que cumplir los requisitos legales. Los requisitos legales para poderles encerrar. Así es.
Entonces se daba el caso, yo creo que algunos de mi edad se van a acordar, cuando íbamos acá nomás en la esquina a observar los partidos de vóley en la cancha de la policía, ahí había el calabozo. Claro. Y en el calabozo estaban hasta algunos amigos nuestros encerrados ahí viendo los partidos de vóley. Pero desde la jaula. Exactamente. Desde la jaula. Y ahí les pasaba su chiquita de chubis para que se asiera. Claro. Entonces, son los recuerdos de esas épocas, lo que ahora ya... En lo que es ahora la Plaza de la Juventud había los diferentes andenes de piedra. Claro. Donde ponían las ventas, por ejemplo, paja. En la primera era la paja toquilla, así es. Y luego creo que había legumbres y así, panelas, en fin. Y justo para las fiestas de azogues, yo me acuerdo clarísimo eso, en el muro de la cerámica, ya. Ahí había un cerramiento de ladrillo que no estaba terminado, un ladrillo visto, digamos así. Claro. Ahí venían los carros de la Pinalín a dar las películas. Las películas. Proyectaban en la pared del mercado. Proyectaban. Todo Azogues se sentaba en estas terrazas que usted está hablando para ver la película. Así es. Ni se oía, ni se entendía, pero el gusto era estar viendo la película, ¿no? Entonces son vivencias que uno se acuerda y que al hablar ahora de esta proyección de las películas, ¿quién no se va a acordar del kiosco que tenía el señor Marín? Claro que sí. El kiosco donde se vendían los... Esa era la zona, abajo era la zona de los kioscos. Claro. Habían varios. Los trompos, la piola y uno todo. de ellos, Y el se señor vendía Marín. también a él las cosas. Claro. Todo tenía necesidad. Claro. Ibas y vendías el libro. Los libros. Claro. Y él compraba. El libro Sevillitas. Claro. Era compra-venta. Claro. Entonces, en ese ritmo nuestro Azogues ha cambiado, porque ahora ya no... Bueno, nosotros hicimos ya no entrar porque añoramos lo que ocurrió en nuestras épocas. Las nuevas generaciones en su época contarán sus vivencias actuales. Frente a lo que usted estaba recordando, que era al otro lado de la escuela municipal, perdón, de la escuela de cerámica, sí. Al otro lado era la venta de las papas. Claro. Y hay una calle peatonal. Así es. Y al frente era la escuela de Naciones Unidas. Claro, Naciones Unidas. Claro. Las Naciones Unidas. Allí funcionaba. De la familia Vicuña. Muñoz. Pero ahí van los Cañares. Claro. Por eso, no, pero ese es el señor Vicuña son los Cañares. Por la familia Muñoz todo es la pensión. No, pero estamos diciendo la parte de acá. Por eso, pero todo es la Todo pensión. es Claro, el señor Vicuña, pero son familias. Claro. Sí. Tiene parece Vicuña. que la esposa del señor Vicuña es familia de Muñoz, sí. Por eso la expresión. Le digo es porque los herederos por Muñoz todavía siguen cobrando. Claro. Los arriendos de esa Los zona. arriendos siguen cobrando. Ya. Entonces, Pero ya era la bien, escuela de Naciones Unidas. Así era. Así es. Ahí había unos baños Públicos. Así era. Y lo que faltaba decir usted, oiga, César, es que todo ese barrio de la Serrano, los Serranos no, sí. todo Serrano era una solo de la gente representativa hasta llegar abajo, hasta donde es ahora la 24 de mayo. Era la familia representativa. ¿Por qué? Porque desde ahí comenzaba, digo usted, la familia Izquierdo, Muñoz. Más arriba venían los Serranos. Al frente tenía el doctor Muñoz Zamora, tenía su casa. Al frente tenían los Izquierdos. Sí. Los Izquierdos. Después venían los Sacotos de Julián Sacoto, los Moncayos. De ahí viene también por acá los Ormazas, don César San Martín, el señor Vélez, el señor Vélez, por acá, el doctor César Molina y doña Carmelina Regalado, casado con el señor Pesanz. Todito es una calle representativa de esa época. Pues también, la familia, los personajes también por ahí. La familia Argudo también vivió. Y la familia Argudo. Bueno, Azogues era pequeño, estaba digamos, también debemos recordar lo que también vivíamos en gran peligro, pues, sin saber que había la bomba de gasolina de don Manuel Pesanz ahí en el centro de Azogues. Ahí se cargaba y
Cargaban y descargaban la gasolina en tanques de bidones. Pero es que lo que sucede es que en el momento en que se construyeron esas bombas, ahí terminaba Azogues. Por ejemplo, en la casa de don Manuel Pesante, o sea, esquina de la calle Vintimilla y Matobella, ahí terminaba Azogues. En ese momento. Y le permitieron poner la bomba de gasolina allí. Es igual que acá en la calle Bolívar. Azogues terminaba en la Tenemasa y Bolívar, y ahí había una bomba de gasolina. Donde es el edificio Cali era una bomba de gasolina había también. Otra bomba más acá arriba, en donde es el almacén del niño, ahí era del señor Flores. Claro, Flores. claro, en la 3 de noviembre y Bolívar, Sí, ahí bomba de otra gasolina. bomba de gasolina. Así era, así era. Pero, Ya hacia arriba no había nada, habían solo sembríos de maíz, pues ya sabes que era pequeñísimo en esas épocas. Pero cómo vivíamos, hemos vivido pues Claro. en medio de semejante peligro. Pero bueno, no sucedió nada, sino solo una vez ya, pero esto todo allá afuera de la ciudad. Años después, cuando la bomba de don Manuel Pesante estaba ubicada en la travesía, allí Ahí sí explotó. hubo un terrible incendio. Sí, Claro. sí, claro. Pero cuando estuvo aquí en el centro de la ciudad, gracias a Dios, nunca sucedió nada. Así No era. se medía en riesgo absolutamente nada. Pero es que No estaba normalizado. Claro, no. Y otra cosita que quería hacer hincapié es que, por ejemplo, cuando existía verdaderamente la agricultura en Valles, los productos hortícolas, aves y huevos llevaban a Guayaquil en camiones, ¿no? Era un gran centro de producción, ¿no? Todas las semanas, por eso que al final el señor González pusieron el apodo de suco huevero, con respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaba grandes cantidades de cajones de huevos que les ponía en acerrín y les llevaba a Guayaquil los días sábados. Igual grandes cantidades de jabas llevaban las gallinas, porque antes no se conocían los actuales pollos broiler, los blancos de 6 semanas, no se les De las conocía. incubadoras. Las incubadoras, entonces ellos llevaban gran cantidad. Y también había gente que se dedicaba a poner en grandes canastas las hortalizas, les arreglaba bonito y se iba a Guayaquil. Pues, gracias. Ahora, en cambio, tenemos que venir trayendo del norte. Yo al respecto te puedo comentar de que en la casa de mis abuelos, que da hacia la calle Bolívar, justo donde ahora es la casa del señor Jorge Cárdenas, en ese mismo callejón, y en la parte interna había un patio. Y ahí no me acuerdo el nombre de las personas, pero eran las personas del campo que arrendaban eso los sábados, y durante todo el día compraban en el mercado y iban colectando ahí. Entonces había unas canastas grandes que, por ejemplo, a golpe de 4 de la tarde eran llenas de capulíes, eran llenas de peras, de manzanas, de duraznos, y con unos manteles blancos les amarraban. Y entre, qué sé yo, 5 o 6 de la tarde ya venía el camión que llevaba a Guayaquil para llevarse. para cargar. Y nosotros de niños, de esas edades, 10, 11 años, robábamos el capulí. O sea, nos robaban e iban colectando uno. Y si tú subías por la calle Serrano hacia Santa Bárbara, estaba ahí la familia Loja, las hermanas Loja también, que tenían ese negocio de la compra de los productos que bajaban de vallas para ir recopilando y llevar a Guayaquil. Más arriba había una señora, la Zuca Angelita le decía, me parece que es de apellido Rivera, que también tenían este mismo negocio. Entonces iban jabas de gallinas, iban jabas de cuyes, todo. Y había ya transportistas de azogues que eran especializados especialmente en recoger los hawaianos. Especializadas en recoger esos productos para ir el día sábado en la noche ya llevando hacia Guayaquil, ¿no? Eso ya no se ve. Entonces, ya era una de las formas antes de ser exportadores somos importadores. Y si tú te acuerdas, en la calle Serrano, la parte posterior a la catedral, que era una acera ancha, ahora ya es el ingreso al cementerio de la catedral. Antes no había ese ingreso, sino era una acera ancha. En esa acera se ubicaban los días sábados los compradores de sombreros. Y vendedores de paja. Exacto, compradores de sombreros y vendedores de paja. Y si tú ibas por ahí entre 5 o 6 de la tarde, veías pero pilas de sombreros, que era el producto de su negocio del sábado. Y en toda la esquina había las revistas. No, esa parte. Por eso había, todos hemos parado ahí. Todos hemos parado, habían 2 puestos de revistas.
La una atrás de la catedral, y justo en esa parte que te digo, y otra en el portal de donde era la farmacia de la botica de don Víctor Gutiérrez. Pica Sucre. La botica Sucre, allí en el portal ese del municipio. Entonces había el famoso Mudo Juan, que le decíamos. No, pero el que alquilaba las revistas. Los que iniciaron las revistas fue doña Lucrecia Ortega, hermano del cuidado Vicente Ortega. Comenzó en donde era la cárcel, a paredes de cárcel frente al don Redentor González. Ahí comenzó con las banquitas de madera y unos hilitos, comenzaron las revistas. Entonces ella ya se casó con el señor Xixalata, entonces dejó eso, entonces toma la batuta el señor Quito, que también ya murió, que trabajaba en la sanidad. Sí, sí. Entonces él se va y se pone ahí, comienza ahí y chuten. Pero había Juan también en la farmacia. Entonces ahí comenzaron las revistas. También uno fue de uno de las estancias porque todos no. estar sentados ahí. Nosotros todas las semanas esperábamos el siguiente número de Batman, de Caliman, de Memín Pingüín, de Chanó, de Tarzán. Heredero solitario. Es que no había televisión, no había teléfonos móviles, nada. Era la distracción nuestra, leer las revistas. Incentiva la lectura también. Obviamente. Íbamos a Y leer. había de todo, chistes, Claro. de aventuras, de Pues amor. había que tener los 2 reales para poder alquilar La Y revista. en forma clandestina, Y a leer. Pepe Mayo. Eso ya fue después. Pues. Sí, por eso, porque había en forma clandestina, Pepe Mayo. Entonces, yo pienso que todo eso es, aparte de que había la otra distracción en la época, como ahora están llenando los álbumes del mundial. Ah, claro. En esa época acá donde las señoritas Zambrano, Los cauis. cauis. Entonces se compraba por el caramelito que venía y por el cauis, y después se jugaban en las aceras las montaditas. Ahora intercambian El que monta gana. claro, intercambian los cromos repetidos de esa época. Claro. No, los repetidos iban al juego de Para el juego y para ver si llegaba. Claro, cierto. Y se le era bonito, era una linda época, ¿no? Sí. Fue una linda niñez. Entonces en todos los sitios donde había una grada nos sentábamos a jugar a las montaditas, los cowboys. Claro, sí era. Y venía justo el señor promotor de estos limbes, venían en una camioneta y exhibiéndose los balones, las pelotas Los de ahí, premios. que eran los premios que se iban a dar a quien llenaba El árbol. Claro, pero después Pero también eran ilustrativos porque eran de historia, Claro, sí, sí. De geografía, claro. Geografía, eran ilustrativos también esos, del 1 al 50. A cierto punto era material pedagógico adicional, porque había que leer, pues. Sí, Se practicaba la lectura y se aprendían también, o se reforzaban los conocimientos que ya se tenían. claro, esas son las vivencias, ¿no? de aquellos años. Esa época. De aquellos años. Sí, no, hay vivencias aparte de lo que han conversado mis dos amigos aquí, mis buenos amigos. Con ellos hemos estado recordando todo esto. Yo vivía en el barrio Bolívar, El 10 de agosto, y 10 de agosto. en la casa de don Bautista Flores con Allí del suegro, Luis Vázquez. Luis Vázquez. Una casa alta, no es que tenía un palomar y todo eso. 3 o 4 pisos, creo que Era era. una casa bien grande, Antigua. antigua, que hoy es el almacén del señor Reserva. Carlos Acero, claro. Y en ese barrio, que luego se les conoció como el grupo de los Mendozas, Amistad y todo eso, yo tuve una particularidad en ser muy amigo de la familia Cayamcela, famosos músicos en ese tiempo, Claro, don Vicente Cayamcela Coronel, Así es. que funda la primera orquesta en las Azogues. No sé si ustedes se acuerdan, los años 70, un poco antes, la primera orquesta. Y de esa orquesta me acuerdo, don Vicente Cayamcela Coronel tenía un pequeño órgano electrónico y cambia ese órgano por un órgano más grande que tenía 2 teclados y además los bajos Pedales. con los pies. Y ese viene a ver de Cuenca que le compró. Me acuerdo nosotros tarosos ayudando a subir el órgano al segundo piso y viene un señor a dar la demostración del órgano
Y la primera canción instrumental que escucho es El hombre y una mujer, ¿no? La canción Hombre y Mujer, una canción clásica. Toca el señor Rece, y de ahí se hace la orquesta, no. Pero de ahí se nace, me acuerdo, el señor Arturo Narváez, al órgano, que él tocaba en la orquesta, pero se pone joven en ese tiempo. Nelson Cayamcela, finado, Marcelo Cayamcela, que reside en Estados Unidos, Vicente Cayamcela, que reside en Estados Unidos, y Remigio Ormaza, Chono Ormaza, cantante, claro. Y forman un conjunto, Los Audaces. Se llamaban Los Audaces, pero de música moderna en ese tiempo. La música moderna era imitación a los iracundos, imitación a los cuervos, imitación a los Corbett's de Guayaquil. Esa era la música moderna. Y que todos tenían una forma de bailar, un ritmo de bailar agradable, ¿no? Entonces yo iba a ver cómo ellos ensayaban. Como los instrumentos no eran tan sofisticados aquí en Azogues a lo que existía en Guayaquil, faltaba el bajo. Faltaba una guitarra de bajo que era de unas cuerdas grandes, gruesas. Y yo no sé cómo ellos consiguieron un señor pariente de la familia Navas, ¿no? Él vivía en Guayaquil, entonces él viene trayendo unas cuerdas grandes y a una de las guitarras le adapta haciendo bajo. Y era un conjunto ya más moderno porque tenía el sonido de bajo, un sonido bien grueso ya. Y yo iba a ver cómo ensayaban ellos. Pucha, y era la emoción verles al conjunto, Los Audaces, cómo tocaban la música de los conjuntos que tiempo de moda. Claro. Sí, la primera aparición de ese conjunto era un mano a mano con los Cuervos de Cuenca en el Teatro Azogues, que ya no existe ahora, donde ahora está un edificio del Sindicato de Choferes de Construcción. Allí el famoso Teatro Azogues, lugar de espectáculos grandes, y en ese mano a mano los Cuervos de Cuenca de los hermanos Astudillo, ¿no? Contra los Audaces de aquí, de los hermanos Cayamcela. Bueno, nosotros muchachos haciendo barra, los Cayamcelas, un espectáculo tremendo. Entre una de las vivencias, yo en ese tiempo estaría en segundo curso, tercer curso. No sé si vos te acuerdas de eso, una vivencia grande. No, entonces de allí hasta ahora, pues ha cambiado totalmente lo que es la electrónica y todo, y se ve otras cosas totalmente diferentes. Incluso los ritmos de los muchachos, los bailes de los muchachos ya son diferentes a los que fuimos nosotros. Y como bien dicen mis amigos, ellos, jóvenes de ahora, recordarán cuando pasen los años, como nosotros estamos recordando, cómo nos bailábamos nosotros y cómo bailaban ellos. Entre una de las cosas que podríamos hacer. Bueno. Así es. Estaba recordando cuando usted comentaba el tema de los caballos, como aquí era el mercado, en el patio de la casa que ustedes acaban de pasar para subir a esta sala, en las que obviamente están muy bienvenidos ustedes, dejaban los caballos, venían la gente de la comunidad de Guairapungo, o a veces, y venían por esta zona de acá de Guapampos, por Nuspud, etcétera, etcétera. Entonces venían y dejaban aquí los caballos, cualquier cantidad de caballos. Compraban, hacían sus compras de telas también en el almacén de mis abuelos, pero también venían a vender los productos de ellos y llevaban también las cosas que ellos necesitaban allá en la comunidad, en el intercambio que había. Sí, y respecto de las personas que venían también con sus negocios acá, en los cuartos del fondo del patio, venía de la zona norte de la provincia del Chimborazo, venía la señora Virginia Menchaca o Minchaca, no recuerdo muy bien el apellido, pero era una señora que traía granos y que venía con los nietos de ella, con los sobrinos, con los hijos, en fin, tenían transporte, traían cosas para vender y llevaban cosas de aquí también. Y sé que, por ejemplo, alguna vez pregunté de coincidencia, ellos eran de esta zona de Tixán. Alguna vez que fui yo como delegado de la Federación Deportiva del Cañar a un encuentro para preparar los Juegos Nacionales, perdón, los Juegos Interandinos, hubo una reunión en Riobamba y una señora se subió en Tixán. Yo le pregunté,
de coincidencia sobre esta familia y me contó que uno de los nietos que jugaba conmigo aquí en el patio era un famoso cardiólogo en la ciudad de Quito, especialista obviamente en operaciones de corazón abierto, en fin, que era una eminencia. Yo me alegré saber eso, pero nunca más les he vuelto a ver, pues no. Si son los recuerdos que van quedando de la niñez, de esas épocas. Entonces, eso por un lado. Otro tema, por ejemplo, que usted hablaba de la curtiembre, y yo sé que fue por falta de agua, porque he oído asimismo una referencia, a detalle, no sé, pero he oído una referencia que intentaron poner ese negocio su abuelito con mi abuelo Luis Mendieta, que fueron socios e intentaron poner el negocio ese, pero el problema fue la falta de agua en la calidad y en la cantidad necesaria como para que esa industria pueda desarrollarse. Así es. Entonces falló, pero bueno, fue la iniciativa, las ganas de hacer cosas diferentes en esas épocas. Y hubiera sido otro, ¿no? La situación. Otro polo de desarrollo, como es Ambato. Claro, lo que yo me atrevo a decir, no tengo la seguridad, pero ya con la experiencia que uno tiene, porque conocí las instalaciones, obviamente una industria de la curtiembre requiere de muchísima agua, porque el tratamiento mismo para curtir el cuero son enoques de agua con diferentes sustancias químicas. Y arriba en la zona en la que nosotros estamos hablando de valles hacia arriba, en esa época y ahora no hay agua. Hasta donde yo me acuerdo, en la antigua casa de curtiembre de mi abuela había una gran piscina, una piscina que después nosotros íbamos ahí a aprender a nadar, pero era peligroso, que una vez un tío mío lo cerró por el peligro que llevaba. Entonces realmente lo que sí me impresionó siempre fue la maquinaria, y hasta ahora, porque eran grandes equipos, maquinarias eléctricas sobre todo, y que entiendo en esa época debió haber sido una buena inversión, y que después obviamente como no dio resultado, digamos, en lucha como tal, fue vendida, ¿no? Claro. Fue un intento industrial allá por la década de los 60 más o menos, que obviamente no prosperó. Y si se hubiese prosperado, hubiera tenido que salir rápido, porque ahora en el centro de la ciudad, claro, no hubiese podido funcionar. Pero en todo caso, lo que con esta conversación nuestra queremos recordarles de este azogues de antaño, de las azogues pueblerino, digamos así, ¿no es cierto? Claro, de aquellas épocas en donde nos está diciendo Claudia aquí en este patio dejaban los caballos, y esto es porque uno en esas edades veía que había varios estacionamientos de caballos. Claro, por todo lado, en eso se estacionaban los caballos como ahora se estacionan las motos y los carros. Claro. En esas épocas habían pocos carros, pero sí habían cualquier cantidad de caballos que los campesinos, la gente que traía sus productos agrícolas para vender, traían en sus caballos. Es que Claudio, claro, no hay que olvidar de que hasta los años 60 más o menos, yo diría con alguna certeza, de que un 90% de la población de los hogares de las familias cocinábamos con leña y con carbón. Entonces había que comprar el carbón y la leña para la semana. Claro. Y obviamente el carbón y la leña venían en los caballos o en burritos también. ¿Cierto? Claro. Y ya por los años 60, digamos por 70 comienzan a asomar las cocinas de Querex. Las cocinas de Querex, ¿no es cierto? Claro. De querosene, después del gas de Querex. Ya por los 70 y algo más asoma el gas. Claro. Entonces, cambia la situación. El fogón clásico que había en las casas ya va desapareciendo. Claro. Y nos vamos modernizando, digamos así, porque por lo menos yo aseguro que 100% de la gente de nuestra edad, en nuestras casas funcionaba el fogón, con la leña, el carbón, ¿cierto? Claro. Porque ahora es toda una novedad de que vamos a hacer un caldo de gallina runa en olla de barro. No, en esa época se cocinaba en olla de barro. Y con leña. Y se deja la olla de barro es cuando ya asoman las famosas cocinetas, obviamente, porque ya, obviamente, los recipientes a utilizar debían ser los de aluminio. Claro. Entonces ahí se va dejando eso. Y así eran azogues, ¿no? Eran azogues de la gente que un gran porcentaje vivíamos, o nuestros padres vivían del magisterio o del empleo público, y éramos todos pobres, o sea,
económicamente no teníamos los recursos suficientes y vivíamos de lo que nuestros padres a través de sus empleos producían, con las limitaciones que la época nos daba y que sobre todo no era de admirarse porque no había más. Había el par de zapatos y llegaba a las vacaciones y estaban buenos, había que sacarse para el hermano menor. Para el hermano menor. Claro, así era. Y había el famoso sastre remendón, el zapatero remendón, el de las medias suelas, el zapatero de los tacos, ¿no es cierto? Sí, y, claro, y ahora no, pues ahora son los zapatos de marca y si no es de marca no me pongo. Y pantalones rotos. Y que las mejores mochilas a nosotros nos daban una funda de tela azul que nos poníamos, claro. Y ahí poníamos nuestro libro Sevillita. Era una vida más sencilla. Claro, le cuento, yo en primer grado de escuela utilicé la famosa pizarra. Claro, somos la época de piedra. Teníamos. Lo que yo he dicho a mis nietos, ¿verdad? Yo soy de la época de piedra, porque yo aprendí a escribir en una pizarra de piedra con un lápiz de piedra. Claro. Somos de la época de piedra. Claro. Así es. Entonces nosotros, yo me acuerdo del primer grado y era grave porque como era la junta que se llevaba los útiles escolares a la escuela, se caía y se rompía la pizarra. Pucha. Claro. Y una pizarra que venía un marco de madera y con los golpes ya se vería descuadrar ya todo un lío. Claro. Ya después. Claro, estas nuevas generaciones ya nacen en la época tecnológica y quién sabe qué más tendrán. Como dice el Marco, nosotros sí hemos atravesado toda la clase de etapas de la humanidad, desde la época de piedra hasta ahora los ordenadores y el internet y todo. Nos faltaba comunicarnos con señales de humo. Claro, así era. No había teléfonos. Tenían buenos pulmones nuestros padres y nuestras madres que de un silbazo, había los silbos familiares, claro. Y los silbos de jorga. Exacto. Cuando uno iba a un lado y oía un silbo familiar, ya sabía que por atrás estaba el tío, el hermano, la mamá o el papá. Claro. El otro silbo de los amigos, el clásico silbo de la esquina. Claro, para encontrarse. Entonces, con la jorga. No empleamos el humo, no empleamos el sonido. En cambio ahora utilizamos el famoso celular para dije hace rato, ya estoy aquí. ¿No es cierto? Pero en esa época, nada de eso, el celular. Yo me acuerdo mi tío Pedro Zacoto tenía el teléfono. Claro, Pedro. Tenía el teléfono. Y en esa época, chuta, era con llave. Con candado. Con candado el dial del teléfono, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Creo que utilizaba muy poco. Claro. Porque todo el mundo nos... Era un lujo tener el teléfono. Es que muy poca gente tenía el teléfono. Aquí en todo el barrio tenía el teléfono mi tío Rodrigo y acá al frente que tenía la tienda en el mercado antiguo, pero tenía la despensa la señorita Rosa Mercedes Vaquero. Claro, ella tenía. Pues, que el tío Pedro y nadie más no tenía teléfono. Y me acuerdo del número, 062. Muy poca gente tenía el teléfono. Así entonces, no, ahora ya eso de esos teléfonos quedó en la historia. Porque en aquella época cuando recién llegaban acá las películas del agente secreto James Bond, claro. Agente secreto 007, y cuando iba a un carro descapotable cogía el teléfono y conversaba y veía en la pantalla con quién conversaba, nos parecía ciencia ficción, ¿no? Claro. Ahora se hizo realidad, eso que parecía mentira. Sí, hay cosas que uno tiene de esa niñez cuando pasaba un avión, todos ojos salía a ver lo que pasa el avión. Entonces, realmente... Y en cuanto al cine, me acuerdo que íbamos a hacer propaganda en el camión que tenía don Juan Romero. Claro, con Chico Juan, que era mi compañero, a veces manejaba don Juan, o a veces manejaba el camión, el ahora ingeniero Víctor, que vive en Estados Unidos. Entonces íbamos a hacer la propaganda de las películas, especialmente en Semana Santa, el Mártir del Calvario. Todos los domingos era la distracción, era con la bocina, para todas horas, indicando la cartelera, que habían 2 películas, comenzaba a las 2 y terminaba a las 6, 2 películas, y se llenaba el teatro. Gerenciaron el teatro. Claro, don Juan Romero, así era. Ahí en los bajos de la gobernación se ponía la cartelera. Claro. Exacto. Ahí se ponía la cartelera también, de las películas. Citaba el señor que le decían Brillento, el señor Suárez. Pintaba las letras. El señor Suárez pintaba los letreros, así. Los ahí esas carteleras uno se enteraba de la película y del precio y la hora de inicio. De inicio del cine. Que funcionaba el cuerpo de bomberos también en esa
esa zona. En esa zona, sí, en la gobernación. Claro. Claro, así es. Eso es. Porque también me hizo usted recordar cuando mencionaban del señor Moreno, que era el administrador de la hacienda de la señorita Rosa Ochoa. Claro, él venía también acá a mi casa, porque hay una coincidencia que una prima de mi papá era prima de él, Angélica Trelles Moreno, que fue madrina mía, creo que de confirmación. Me llevaron a Guayaquil, allí le bautizaron a mi última hermana Inés, y a mí me confirmaron con el padrinazgo de ella. Acaba de fallecer hace poco, de más de 100 años, vivió en Los Ángeles, muchos años. Y siempre estuvimos en contacto y queríamos encontrarnos de nuevo. Y en el 2010 avancé, me dieron la visa, llegué allá a los Estados Unidos y fuimos con mi hijo desde Las Vegas. En carro nos trasladamos a Los Ángeles y le ubicamos y le pudimos saludar. Le conoció a mi último hijo, ella ya de cerca de 100 años, con una salud. Bueno, físicamente ya tenía sus achaques, pero lúcida mentalmente hasta el último. Entonces fue un recuerdo que se me vino cuando ustedes hablaron del señor Moreno, claro, primo es que era clásico, de mi madrina. Que llegaba generalmente los días sábados. Claro, era un rubio, un suco, Sí, un gato. sí, Claro. sí. Los hijos ya no les he vuelto a ver más, eran mis amigos también, pero Se llegaba en caballo, llegaba ahí justo. exactamente. en la Claro, puerta con de sus calle, botas y bien elegante, de terno y con botas y en el caballo. Exacto. con las polainas. Con las polainas. Exacto, Con todas las leyes, Sí, sí, sí. verdaderamente, o sea, Hubo Vea usted, Claudio, que pucha, cuando uno se pone a conversar de Sorges en la mente se le viene un montón de personajes, recuerdos. un montón de vivencias, ¿no es cierto? Claro, claro. Que realmente son ya de añoranza, porque ya los años van pasando. No somos muy viejos, pero hay un montón de cosas que... Pero Claro. una cosa diferente era que en ese tiempo nosotros, bueno, casi no pasábamos mucho en la casa, sino más en la calle con los En la amigos. calle con los amigos, Ahora era los muchachos pasan más metidos en en la sus casa, cuartos, ni Nosotros, siquiera claro. con la familia, sino en sus cuartos, Claro. con con sus aparatos electrónicos. Nosotros en cambio pasábamos en la calle, por eso teníamos la Bueno. oportunidad de conocer muchas cosas. Había la vida de barrio Sí, la vida de barrio, y sobre todo porque la ciudad tenía era pequeña. también, claro. Eso nos daba que nos vayamos zonificando en el sector donde vivíamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, los que les he comentado, desde hasta mis 12 años que viví aquí en Serrano y Bolívar, y después ya subí arriba a Santa Bárbara. Entonces, arriba en Santa Bárbara también tenía mis grupos, mi jorga, digamos así, ¿no? De amigos, los clásicos de la jugada de aquella época, de libros, de tabla, de las bolas, de las... con las pelotas de medias, he puesto con pelotas, Claro, claro. fleris, Así era. de las vejigas de los puercos, Así. inflados, ¿cómo se Claro. jugaba? Entonces Claro. son las vivencias de las ojos de antaño. Chuta, ya va. Claro. Estamos chocheando, ¿no es cierto? Pero antes que venga la televisión era muy común y ver a las personas mayores que salían al parque y se daban las vueltas hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y era muy tradicional cuando se hizo el Teatro Sorges, habían las películas en la noche y saliendo, o sea, había más comercio aquí en el centro de la ciudad hasta esas horas. Pero ya vino la televisión, ya no se perdió tanto las películas, la prohibición de las películas, se vino abajo el Teatro Sorges y ya no hay gente luego después de las 8 de la noche en el parque, como solía ser ver a las personas mayores que se reunían. Salían a pasearse. Solamente hoy se ve en las tardes, los jubilados, en el día de los jubilados. Claro. Se ve, era muy bonito, yo me acuerdo en la calle Bolívar, si ustedes recordarán cuando niños, cuando había el teatro municipal, desde las 8 de la noche, todo era, había que vendía unos caramelitos de melcocha y de coco, que se llamaban, no me recuerdo, Rico melcocha, Coco. Rico Rico Cocos. Coco. Rico Ya. Coco. Y también había el canguil que hacían en las noches. Y el frente del teatro municipal los días domingos era común y corriente en la villa del señor Berchá Casado con doña Rosa Saldaña, que había el billar y la villa, sintonizar la radio porque a las 6, 7 de la noche jugaban el fútbol y era mucha gente, como bueno, Claro, no teníamos radio, era difícil, no había ni televisión. Entonces, unos jugaban la villa o el billar y el resto se sentaba alrededor a Escuchando. escuchar el fútbol, especialmente
ya sabes, del Barcelona y del MLF que había en esas épocas. Y era transmitido por Ecuador Martínez en Radio CRE, era lo clásico de ese sector ahí de la casa de Don Leonidas Sacoto. Ahí es, hasta ahora es de los herederos de Don Leonidas Sacoto, esa casa ya existía. Qué bueno. Y lo interesante de ahí era que doña Rosa tenía un buen carácter, sabía dar preparando los sándwiches de salchicha con el pancito, que era muy sabrosísimo, ¿no? Vendían los sándwiches de dulce y queso también. Y también el sándwich de dulce de leche y queso. Dulce de leche. Sí, eso también era muy tradicional claro en aquellas épocas de nuestra niñez, ¿no? Porque yo me crié durante toda mi vida, hasta ahora paso por ahí, toda mi vida y tengo mucho conocimiento. Hay que acordarse del negocio. Claro, los dulces de la familia Quintuña, frente al Teatro Municipal. La pastelería Victoria. La pastelería Victoria. Los píos. Los píos, sí. los pilojas, los cortados, los caracoles, las palanquetas. Tenías tu tía Carolina. Exacto. Ella era la que atendía. Ella que vivimos ahí en esa casa de don Ariosto Novillo Pozo. Esa era la casa de él. Ahora es de los herederos. No. Claro. Entonces ahí nos desarrollamos, ahí nosotros pasamos 30 años. ¿No? Entonces yo nací más o menos en la casa de donde eran las villas, yo nací ahí en esa casa, de Don Sacoto. ¿No? Nací ahí y me he desarrollado ahí y vivo hasta ahora ahí. Y ahí mismo sigo por ahí, entonces tengo conocimiento de todo ese barrio, de todos sus vidas. Y hasta ahora tiene su negocio ahí, más arribita, ¿no? Más arribita. El destino lo ha permitido que siga por ahí vivo. Claro que sí. Quizás sea el único de esa época que vive por ahí. Y las familias que vivían ahí en el barrio ya no estaban familias. Ya no, desde el parque, si comenzamos desde el parque hacia abajo, la casa, la esquinera era el doctor Aguilar, poeta, ¿no es cierto? Aguilar Vázquez era la casa de ellos, era la botica, ahí trabajó el señor Gutiérrez, y el señor Aguilar Vázquez le vendería, le regalaría o le heredaría al señor Gutiérrez la botica Sucre, creo que se llamaba. Sí, claro, Sucre, sí. La botica Sucre. Y de ladito la casita esa de la señorita Zambranos, que todavía tiene... Que ahora vive Fernando Chérez ahí, claro. Exactamente, y eso ahí lo tradicional. Con la esposa y con los hijos, claro. Ahí inició el salón el señor Sigüencia. Claro. Don Ricardo Sigüencia. Ricardo Sigüencia, con sus famosos perros calientes, sus tostadas, sus cafés y sus secos. Entonces eso es de la época de la niñez. A continuación de la casa del señor Aguilar Vázquez, ahí era casa que es ahora de la señorita Vintimillas y sus herederos, entonces era de la señora familia Rojas. Sí. Y ahí se inició una primera fábrica de colas, pero no se desapareció. Y ahí vivió la familia Ruiz Vázquez, de los conejos. Y ahí cuando vivía ahí, falleció el papacito de los conejos, ¿no? Y ahí al frente era de Moma Rosso, todito eso era de Moma Rosso Ochoa, todito eso, y después pasa a manos de la sanidad. En las tiendas de abajo era una bodega de papas enorme. Era una bodega de papas, todito eso, que lo que venía de la hacienda. Pasaba siempre cerrado, lo que ahora existe, ese almacén de sombreros, todito eso eran bodegas de papas. Y adentro era hermoso, era puro plantas, era un jardín hermoso y todito alrededor tenía aves que le chinaban. Y tenía su Mercedes-Benz, la señorita Rosa ya, claro. Su Mercedes-Benz y su propio chofer, es la única persona que tenía así, ¿cierto? Claro, muy pudiente, muy rico. Yo sí le conocí, yo sí le conocí. A continuación de ello, entonces le dio construyendo a la que fue esposa de don Telmo Vicente Ortega, la casa, ahora que hay es casa deportiva. Eso fue de ella. Y a continuación era el señor Velasco, y a continuación, que es ahora es el doctor Miguel Serreno, ese era el doctor Leonidas Sacoto y de doña América Sacoto. Está la librería Mauta. En la Mauta, esa era la casa de ellos. Y ahí tuvo su famosa cantina don Rigoberto Ortiz. Claro. Don Rigoberto Ortiz. Carlos. Y que nosotros, el hijo, el Carlos de nuestra edad, nuestro compañero. Del Mosco. Del famoso Mosco. Y nosotros cuando estábamos... Profesor en la Universidad de Guayaquil, entiende. Y cuando estaba de buen carácter,
ponía el fútbol. Y cuando ya descansaba, apaga. Y doña Martita, que de Dios goce, doña Martita vendía, ella era la vendedora de los boletos para transportarse en a Quito. Y San Luis también. Si pasamos al otro lado, viene la pobre. Después de la familia de los Rojas, vienen los Tapias y vienen los Palomeques. Ah, claro. Ortegas, Tapias, son entre familias. No, Ortegas, Palomeque, Ortegas, que Ortegas, Palomeque, y el ingeniero Tapia, me acuerdo. Palomeque Tapia. Ya, pero todos ellos, por razones de estudios, de los hijos, todos fueron a Cueca, ya son. A Quito. Claro. Ahora el uno es un señor Parada y la otra sigue siendo los Palomeques mismo. Claro. La esquina fue de la familia Urgilés Espinosa. Claro, de la gata Urgilés. Sí. Es buena, no se habla de quién será. No. Claro. Y entonces la motorista Soy fue de la familia Avesillas. Claro. De la familia Avesillas. Así es. Una casa pequeña de 2 pisos, claro, antigua, me acuerdo. Claro, Villavicencio. Villavicencio, corrigen. Sí. Entonces ahora sí, más al frente, al frente del señor venía, o sea, al frente, donde es ahora el Consejo Provincial, era la familia Casamir Crespo, toda esa parte. No, de frente de la cárcel municipal, al frente de la familia Crespo, de Mamá Pila Crespo. Aquí en la esquina, pues. Sí. Aquí al lado. Aquí al lado, claro. Sucre, Bolívar y más Sí. Más arribita, nuestros vecinos, la familia Castanera, aquí al ladito. Más arribita, entonces ahora la Farmasol era de doña Julia, no me acuerdo el apellido, pero casado con Sargento Vadillo. ¿Se acuerda? No, doña Julia. Doña Julia, sí, el nombre, recuerdo. Sí, pero es la esposa de don Vadillo. Esa casa da con lo que es ahora la Carichina, acá también, así, para acá. Allá. Entonces el doctor Crespo de la familia Vintimilla. Allá. Donde está la esquina del Esnaguar, fue de familia Vintimilla y de doña San Martín, hermana de don Borrego San Martín, que la conocíamos. Doña Selina San Martín, casada con el señor Vintimilla. Allá. Sí. Al frente de Mama Zucavici y de la familia Méndez, bonito eso, que iba hasta el otro lado. Y lo bonito que era el señor Méndez, él cuando tocaba la nostalgia sabía tocar el piano. Claro. Tocar el piano, qué belleza que era aquellas épocas. Papá de segundo, de Marita Claro. Méndez, de ellos, claro. A continuación de él venía del doctor. Fue alcalde, ya sabes. Claro, el doctor Víctor Aurelio Crespo. Ah, claro, al ladito. Aladito, Claro. entonces ahora de la señora Marta. Claro, ahí vivía el nieto, gran amigo, Vicente Chávez Crespo. Exacto, Claro. esa es la- Siempre estamos en contacto por No sé, internet. todos ellos ya desaparecieron, no sé por dónde serían todos ellos. En Quito vive Vicente. Todos ellos fueron por allá. Sí, Más sí. abajito viene de la familia Yumbra, que hasta ahorita es de la familia Yumbra. Claro. Y en la casa que dice del doctor Crespo, donde vivía Vicente Chávez Crespo, después de una temporada vivió otro amigo, el suco Marcelo Rodas. Marcelo Rodas, claro. Los hermanos Verdugo. Marcelo Sarmiento Rodas, perdón. De nuestro grupo, del Hermano Sangriento. De lo que está diciendo ahorita, le mencionó al señor Segundo Méndez. Claro. El señor Segundo Méndez vivía en la calle Mantogueña, daba la casa allá y tenía un garaje grande. Y tenía un carro Ford de esos que se encendían Dando manivela. dando manivela. Y no se le encendía el carro. Entonces nosotros, hombres del barrio, porque yo viví un tiempo también en ese barrio, ayuda a empujar el carro. La calle Emilio Abad era en sentido norte-sur. Bajaba allí, bajaba la 3 de noviembre hasta coger la Bolívar, empujando el carro hasta que en la Bolívar, que era de norte a sur, se encendía el carro. Y el gusto de mayor era hacer nosotros que empujamos el carro, sentar en una paila grande que había, porque era carro de una sola cabina, nos hacía dar una vuelta por las horas y nos dejaba ahí. Uy, ese era el mejor gusto que nosotros teníamos. El premio a la ayuda que dieron. Premio a la ayuda de empujar el carro a hacer Un paseo. Y entonces venía con el llanito, el leña de arriba de y él, Chanín. claro, y tenía la propiedad en la Providencia abajo en Charazón, Claro, porque él también. bajaba a Charazón. Claro. Entonces, ahí, Donde justamente ahora es la ciudadela Segundo Méndez mismo. claro.
Claro. Encima de todo eso, a continuación, segundamente era del padre, de un cura, no recuerdo, pero era el sacerdote de la casa, que no estaba claro. Y ahora es de la familia Mendieta mismo eso. Claro. Sus primos. Sí. Primos. Ya, eso es de ellos. Más abajo, a continuación de ellos era don Antonio Narváez, que lo que es ahora Don Arturo, tal vez. no, don Antonio Narváez de lo que... No, Antonio Narváez. ¿Parientes de ellos? Sí, no es... no. Y ya le cuento una anécdota de don Arturo Narváez. Antonio Narváez. Es todo lo que es del doctor Serrano y la otra de lado. El doctor Serrano y esa de lado. Es como nosotros vivíamos al frente, un señor que vivía solo. Percido. O sea, no se refería a un niño, era prestamista. Y todos los hijos habían tenido, los 3 hijos vivían en Cuenca, pero nunca le llegaron a ver. Él le quiso vender a mis papás en esa época esa casa, ese terreno. Pero se acobarraron ellos por no endeudarse un poco, entonces se acobarraron, no. Y cuando el señor muere, y ya vienen los hijos y deshace todas las cosas, la cantidad de joyas que ha tenido en el cuarto de él, y la cantidad de dinero que ha tenido, atrás, cuando usted dando el consciente, tenía el motor de las primeras máquinas del teatro municipal, para funcionar tenía el motor, y ahí tenía una bodega. Y siempre que nosotros entrábamos a jugar allá al frente, él siempre se paraba ahí, nadie hacía que se acerque ahí. La cantidad de dinero que tenía ahí. Sí, con la bóveda, personalmente. Es que ha sido el señor prestamista, con razón que llegaba mucha gente. Y era una clase, pues es enorme ese sitio, es enorme ese sitio. Y al lado era el teatro municipal. El teatro municipal, lo que es ahora la fiscalía. Claro, ¿no? Lo que fue primero Filambanco. Claro. Ahora la fiscalía. A continuación de la fiscalía, como siempre es ahora, es de la familia Robles. Claro. A continuación de la familia Robles. Familia Ceballos. Don José, claro, el señor José López, casado con doña Mercedes Zacoto. Ya. Papá del doctor José Manuel López, todito eso. Eso ya son divididos, ya están en otras manos. Y hay una pequeña parcita en donde sabían vender los famosos secos de chivo cuando salíamos del teatro municipal. Ahí, y ahora hay una copiadora. Ahí vendían pan, así mismo era de unas señoritas vintimillas. A continuación de las señoritas vintimillas viene ya don Ramón Ceballos, que todavía sigue siendo... La familia Ceballos, claro. Regresando por acá de don Leonidas Zacoto, después de llegando ya acá de los Yublas, viene acá de los herederos de don Vicente Novillo y don Ariosto Novillo. Después fue de la familia Chimbo, y ahora de acá sigue siendo de los herederos de don Ariosto Novillo. Más abajo sigue siendo del doctor Leonidas de los herederos, y más abajo fue de don Guillermo Domínguez Tapia. Es fue de don Guillermo Rodríguez Tapia. Vendiendo eso de ahí, va y construir, vive abajo, donde es ahora la Universidad Peralta. Claro. Ahora no sé, también eso fue después del señor Molina y ahora no sé de quién sea. Y después viene la casa de la familia García, todito eso también ya está en manos de otros. Y al frente de don Ramón Ceballos, al lado de don Ramón, era de la señorita Lidia Beltrán, regalado en la esquina. Pasando al otro lado es de la familia Ortega, desde Valle, sigue siendo de ellos, es de los herederos. A continuación era de don señor Flores, pero no sé si será ahora del señor León que vive ahí o no sé de quién será. Ahí funcionó un gran tiempo el Nevado. El Nevado es el Nevado que lo hizo mi hermana. Pues después ya se vendió eso y se puso otro negocio. Y a continuación viene la familia Cabrera, lo tradicional. Claro, Marcelo. Claro, ahora es padrinos. Miguel Palomeque. Ahí vendían leche. Vendían leche. Era común venían, sin exagerar siquiera, unos 50 caballos todos los días, y tenían unas tinas enormes. Y ahí, pero los caballos, los porteros de la parte de atrás. Ya no, y entonces... En la calle Emilio Abad. ¿En dónde era
El garaje de los caballos era atrás. Claro, era atrás. Entonces ahí íbamos a comprar, porque no ahí ir a comprar. Y al frente eso era todito de los Ramírez. Claro. De los Ramírez Pablo. Bueno, de los Ramírez, porque a excepción de la esquina en donde... En la casa del tío Rodrigo y de don Pablo Flores. Ya, todo era de los Ramírez, claro. Sí, eran dueños del Manzano, de la Matobelli, 10 de agosto, Bolívar y 3 de noviembre. Claro. Después de los Cabres viene ahora de Mama Dios Divino, o sea, pero ese no es de ella, sino que ahí fue tradicional. Tiene una larga historia. Pues cuando recién comenzó la televisión, comenzaron a transmitir una novela que se llamaba El hijo de Ángela María, pero resulta que no había luz y que recién se fue el señor Belecela, papá de Rosendo. Sería un motor, prendía el televisor y la cantidad como teatros era ahí al frente de la tienda viendo la televisión a Ángela María. Claro, es que había pocos televisores. Pues no había luz y solamente ahí estaba funcionando. Solo había luz. La luz era con frecuencia... Pésima luz en todo el país mismo. No se diga acá. Eso iban a ver ahí todos los que les gusta ver, pero antes de la televisión, la primera señal de televisión que se dio aquí eso fue abajo en Don Neptalí. En la bomba de gasolina, de Ñato Herrera. Una novedad que salió del Canal 4, ¿se acuerdan? Claro, sí. La primera novedad y todos los íbamos. Todos los viendo el primer televisor. Pero yo me acuerdo que la primera vez fallaron, no hubo la señal. Y ahí es cuando interviene el sindicato de choferes con el papá de Pancho Moncayo, de Vicente Moncayo, de Carlos Moncayo. Francisco Moncayo mismo, claro, don Pancho Moncayo. Y pone las antenas. Cuando era secretario general del sindicato de choferes y ponen las repetidoras en el Burán y hace que llegue la señal de televisión por primera vez. Claro. Pero intentaron ahí, pero sin antenas, sin nada. No, claro. Se pusieron una antena grandota y salió una poquita señal con burbujas. Casi nada con burbujas, sí me acuerdo, yo estoy allí. Claro, intentaron y no. Pero ya después cuando hay la televisión... Sí me acuerdo de usted es inolvidable, en todos lados le veíamos a usted. Bueno, entonces, digo usted, como ya existía el canal de televisión, pero era muy escaso la luz, y se engolosinaban en las novelas, entonces el señor Belecela prendía su motor, había la señal ahí, entonces... Claro. Era como era popular la tienda de Doña Dioselina. Claro, no. El único lugar donde funcionaba un televisor, porque solo ahí había luz. Solo había luz. Solo había el motor. Todo eso se viene recurrando, pues no. Claro. Ahí viene la casa, no sé si es de los coroneles esa casa, no sé, porque hay muchos coroneles, hay por coroneles creo que son esas casas. Claro, sí. Claro. Papa Julio Coronel, más atrás vivía mi hermana, el Papa Julio Coronel, casado con el señor Vázquez. Claro, los papás de Nelo Vázquez Coronel. Papás de Nelo Vázquez, ahí vivían ellos. Los Andrade Coronel. Los Andrade Coronel también. También vivían ellos, los Santos. Claro. Entonces ahí viene el señor Luis Vázquez. Claro, la casa del papá del señor Vázquez, abuelo del Marco Romía, una casa inmensa. Claro. Ahí creció también nuestro gran querido doctor. Ahí se va. Después viene la sanidad, pero no sé de quién, no sé, en esa casa no sé de quién es. No sé. ¿En dónde, pero? Del señor Racero, a continuación, ahí funcionó la primera sanidad. Sí. Eso no me acuerdo. No, él sí que no sé. No, verás, antes que la sanidad funcionaba en la casa donde es el hotel de Che. Allá. No, en esa casa, casa antigua, allí funcionaba el instituto. En ese tiempo se llamaba instituto, no había el Ministerio de Salud Pública. El instituto dependía de algún Ministerio de Bienestar Social, no existía el Ministerio de Salud Pública. Y en ese instituto atendía un doctor Víctor Miguel Crespo Ochoa, papá del doctor Víctor Miguel. O incluso le pusieron el nombre al centro de salud en el cual yo trabajé muchos años, el nombre de Víctor Miguel Crespo Ochoa, porque ese doctor fue uno de los primeros. De allí, el instituto sube a donde vos dices acá arriba. Pero allá trabajaba el doctor Ruito González, Rodas, y de allí pasa hasta el edificio Mendieta. Allá.
ahí funcionó un tiempo. Una temporada. No, después se transforma en centro de salud, que funcionaba donde es hoy el distrito de salud, luego baja al lado de la policía. O sea, más o menos ese es el historial. Luego pasa provisionalmente a donde fue la universidad. Porque le adecuaron y todo eso, van a reinaugurarle con nombre a José Peralta primero. Y ahora está, claro, van a reinaugurar. Sí, qué bien. Lo que me interesa es que esa casa no sé de quién fue. Esa casa no sé de... No es de la familia Condo. No, es más abajo. Primero es de los Vázquez de Palomé, que ahora doña Michi todavía vive. Primero es de la casa de los Vázquez, viene don Manuel Conde. Después viene de la familia Peralta, de los Castillos Peralta. Y después viene de lo que fue de la familia Beltrán Regalado, y ahora es de don Ocho Quispe. ¿No? Claro. Al frente era de don Sergio Calles, más arriba de don Ávila Castillo, más arriba de la mamá de Ávila mismo, que conocía como don Ayuyes, y más arriba de los Domínguez, de don Efraín Domínguez. Pero antes estaba la casa de mi tía Nelly, casada con Rodrigo Flores, casa del Cachirulo. Los Cachirulos también, exactamente. Claro, los Cachirulos, claro. Está bien. Y estaba siendo ellos, creo, ¿no es cierto? No, ya vendieron. Y la famosa de sus tíos de ahí, yo sé que es del Pacífico, no sé. Esta me puede. Ahí eran las villas donde todos íbamos a jugar. Primero allí era en la esquina, en la entrada del banco, ahí era la sastrería del maestro Maldonado primero. Claro, ahí vivía la familia Maldonado, ahí vivía Osvaldo, Patricio, Jorge, me acuerdo, íbamos a jugar, a hacer travesuras, en fin. Una temporada vivió mi tía Nelly también allí, Nelly Palomé. Y después, cuando la familia Maldonado se regresan a Cuenca, puso las villas de un pariente nuestro mismo, el Sergio Romero Mendieta, claro. Y ahí casi se terminaba ya por ellas, porque ahí ya vienen la familia Ávila Sarmiento. Después viene el Yumbres, esa casa que es de Che. Claro. Ahorita es de los Yumbres y iba hasta acá, vea. Inmenso, claro. Los Yumbres, ¿no? Después más abajito viene también de los famosos condos, ¿no? Luego después viene de los Yumbres, de don Ricardo Calle, Yumbra, son Calle Yumbra, las familias. Y así vamos hasta el otro lado. Después viene de la señorita de los Flores. Ah, claro. Flores, don Gerardo Flores, sí, papá de Alberto, el doctor Manoido. Después viene de la señorita Muñeca y de don Pepe Gallo, que no sé el nombre. No había la señorita Muñeca, que tenía aquí la tienda también. Aquí tuvo la tienda, claro, la señorita Muñeca. Sí, la señorita Muñeca le decían. Señorita Muñeca, casado con don Pepe Gallo, y tenía ellos baños de agua Pepe caliente. Tapia, creo que era. Don señor Tapia. Y aquí don Teófilo almacén de telas de mis abuelos, digamos. Claro, don Teófilo era ese del edificio Mendieta, ¿no? Él tenía la nuda propiedad, es decir, mis abuelos construyeron y le dejaron a él la nuda propiedad para que usufructe mientras él viva, pero cuando él fallece, y ahí aplicaron directamente el testamento de mis abuelos y cada piso fue para cada uno de los hermanos, con una tienda para cada uno. Después venía don Vicente Zamora. Claro, don Vicente Zamora. Y ahí había los primeros baños de agua caliente que poníamos una vez a la semana. Ahora poníamos todos los días, una vez a la semana, y era calentado el agua con leña que él mismo traía de la hacienda que tenía en Churay. La Ramada. La Ramada, por allá tenía su vacío. Claro. Desde la familia al frente era de la familia Rodas Cabrera, más allá de la familia Peralta. Claro. Pérez. Después venía de la mamá de doña Susana Cantos, del papá de doña Susana Cantos. Claro, la casa de... el famoso Salón Barcelona. Ahí viene el dueño del famoso Barcelona. En ese famoso Salón Barcelona, Andrade. Me acuerdo, yo no sé, vos te acuerdas, vivían los hermanos Andrade. Claro, Jorge y Bolívar. Y Bolívar Andrade. La señora María. El otro fue alcalde de Azogues. Allí yo comienzo a escuchar los primeros ritmos de moda en Azogues en ese tiempo. Me acuerdo de los deep tops, los popotitos. Claro. Y
¿por qué comenzamos nosotros a ver que bailaban moviéndose los popotitos de los tintops? Porque en esa época, no sé si acuerdas vos, vino un cuartel que se hizo donde es ahora la dirección de educación, claro, frente a la Salle. ya. Ahí vino un cuartel por una de las dictaduras de Velasco Ibarra. Allí le hacen cuartel. Por el 63, es por Los señores de ese cuartel venían acá porque era el único lugar donde veían ambiente movido, pues no. Y como eran monos de la costa, de Manabí, la mayoría de ellos, y monos, pues no, el ritmo de monos, ponían solo esa canción, puntitos, y todas las canciones de ritmos moda de la tiempo, costa, todos los tweets, ¿no? Todos los ritmos de ese tiempo. Claro. Y esos monos, cómo se veía que bailaban y todo. Era una atracción, nosotros taros del barrio verles a los monos ahí. Y entre uno de ellos se queda un señor de apellido Suástegui, claro, que se casó con la con señora la hermana Cayamcela. de Vicente El Cayamcela. mono Suástegui, incluso la nieta de él estuvo candidata a reina de Cuenca últimamente, Sí, sí, sí. la hija de la Gina. La Así hija es. de la Gina. Sí, No, caso, eso es- claro. claro. Con la primera hija, mujer, Claro. de don Cayamcela, claro. Sí, después separar todo eso. y el mono Suástegui era el cantante de la orquesta de don Vicente Cayamcela, el coronel y todo. Pero- Pero yo lo que me acuerdo, claro, es que, y tengo metido en mi mente que esos monos bailaban el ritmo en popotitos, mucha. Los conscriptos Y de Manabí. Los conscriptos de Manabí. Y se me pegó el ritmo de ahí Enrique Guzmán, y ahora yo soy uno de los fans de Enrique Guzmán, le ando escuchando hasta el día de hoy las canciones de Enrique Bueno, Guzmán. toda la juventud de esas épocas Claro, escuchábamos. hasta ahora queda. Aparte de nuestra música nacional, pues no, los pasillos, los boleros, los sanjuanitos, etcétera. La música, el rock, la nueva ola mexicana. Claro. El rock Eso era llegó ya para nosotros en Alberto español con los Vázquez, mexicanos. Claro. Enrique Guzmán, Claro. Angélica María, ¿no? De todos ellos. César Costa, César Costa. Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, desde nuestra época. claro. En serio, pero será en Barcelona, primero Barcelona nació allá en donde es ahora León Marisquería. Claro, el sindicato de Ahí, choferes. Ah, ya. ahí Claro, en Barcelona. claro. Ahí es el primero. De ahí entonces ellos seguramente eran herejes, construyen ahí y se pone Salón Barcelona. No, Claro. señor, no me acuerdo el nombre, pero era. Señor Andrade. Señor Andrade, pero muy caballero. Una gran muy persona, bueno. sí, Pero sí. él no era de aquí, él Muy educado. No, creo que era no era de de aquí. de otra parte. Lugar, no es, porque no era de aquí. En San Frente venía primero, después de su tío, viene de don Manuel Urgiles, que era don Manuel Urgiles casado con el pariente de la señora mamá de los Andrades Campos, la señora Campos. Mamá Ya. de su Ni en serio con los que que dice que Correa fue robando, pues no sabes. después viene de la familia Peralta Orellana, y después viene del señor Cayancela. Claro. Y después Sí, viene que, el o sea, señor López. hay un señor López. Claro, López, ahí viene el señor Calle. Claro. Claro. Y más al frente ya la panadería de tu papá, pues, Más abajo. donde hay, No, donde primero, hay- es familia- no, primero es de dónde está lo que choca ahí. Eso fue de la familia Flores, que tiene la gasolinera ahí en todo el desvío que sale de la González Suárez para venir ya para el hospital del Río. Hay una. Doña Angelita Flores. dice. Claro. Y de ahí viene de los Reyes, ese era de los Reyes, no, de los Reyes Arteaga, viene donde vivían los Osorio Reyes. Claro. Y ahí viene de mi papá, y ahí viene de los Naulas, del señor Quevedo, que es ahora de Leopoldo Quevedo. Sí, y después viene del doctor Rodrigo Muñoz Falconi, que todavía vive Claro. en la casa. Claro. Al frente es de los Reynosos, al frente fue de las Orllanas, al frente fue de los Andrades también, en donde es ahora la veterinaria. Sí, sí, sí. Todo Había eso, una gallera por ahí. ya, entonces ahí viene doña Carlota León, en donde era la gallera. Ah, ya. Claro. Donde era la gallera, más acá arriba es todo ese espacio grande fue de los Condos Parras, por ahí, ¿no? Entonces era Pampa ahí, era Pampa, y después vienen los Parras, y después fue un sitio que era votado, no sé de quién era, y se formó el Claritex, que fue de don Castañeda Isa. Claro.
Que ustedes recordaban de una fábrica de colas, y yo me acordaba también que aquí en nuestro barrio, igual en la calle 10 de agosto, tenía la fábrica de colas Don Ariel Matobelli. Claro, yo me acuerdo que entraba a ver cómo hacen las colas y todo. Bueno, habían, lo que me acuerdo del viejo, que habían 3 fábricas de cola. La del señor Matobelli, del señor Flores y los Rojas. y del señor Rojas. Sí. Entre ellos dice que se peleaban queriendo hacer la cerveza y uno de ellos llegó a hacer la cerveza. Lo que no pudieron hacer es la espuma, por eso no vendían cerveza. las anécdotas y los chistes. No, y después de ahí, en la Bolívar mismo, en la Bolívar sí tenemos a don Manuel Salinas. Claro. Y después los Gómez Cueis, del otro conocido. Oye, regresando a las colas, había 2 tipos de cola, la rosada y la naranja. Claro. Y costaban 5 reales la rosada y 6 reales la naranja. Pero era, oye, un lujo tomarse de cola hace tiempo, ¿no? Un lujo. Claro. Yo me acuerdo, mi papá mandaba a comprar una botella de cola. Él se tomaba la mitad y la otra mitad era para repartirse entre mi mamá y nosotros. Poquito, para saborear. Ya se tomaba solo agua nomás. Claro. Y don Manuel Salinas, en su venida de la familia Gómez Cuellar, de otro conocido que Dios goce, loco Huachimey, decíamos nosotros. Claro. Después vino de la familia Palomeque Isa, de doña Palomeque Isa. Después viene Palomeque, del señor Palomeque que tenía bus. La hija fue reina. Del mocito Palomeque, claro. La familia Palomeque Sáenz. Palomeque Sáenz, ya ves. Claro. Más abajo viene entonces don Lauro González. Claro. ¿No es cierto? Sí. Doña Polito Ochoa, sí, él vive en Estados Unidos. Después de Lauro González viene el papá de Patricio. El doctor Roberto Herrera. Doctor Roberto Herrera, sí. ¿No es cierto? Sí. Después del doctor Roberto Herrera hay una casa chiquita que es ahora de los Castros. El señor Pesante vivía ahí, fue el profesor. Ya, entonces no decía, pidieron irse al oriente. Lo que se llamaba Miguel Pesante. Ya. Después de eso viene entonces la familia Hidrobo. Molina, Hidrobo y Molina. Más abajo los de Molina en Calado. Claro, Hidrobo y después viene la familia Molina en Calado, allá en la escalera. Y después de eso viene tu mamá Carlota León. Donde vendía manteca de puerco. Sí. Ahí vamos a comprar. Y Chichi. Bueno, y hasta ahí, y al frente de la familia Navas, y de ahí ya no, de ahí para abajo ya no sé mucho. Y del señor González más abajo. Bueno, Y del señor Quesada. Más abajo. Y ahí más abajo. La Casa de la Cultura, entonces la Casa de Cultura del señor Quesada mismo. Ahí sabíamos jugar fútbol. Más arriba de los González. Claro. Entonces ahora un parque no, y más arriba es de los Salines también, donde era antes el Banco Central. Claro. Y ahí está bien una basura. No había más. Así era. Entonces, ¿Cómo ha cambiado Azogues desde nuestras épocas hasta ahora, no? Claro. Hemos pasado una linda tarde, un par de horas creo, muy entretenidas, muy agradables. Entonces la parte era un llano, era alfalfales, alfalfales, ya había una quebrada en el medio, ¿no? Claro. Entonces nosotros íbamos por ahí para abajo, íbamos robando, graneando. Y subíamos al cerro y ahí hay la casa hasta ahora, una casa grande de la familia Gómez Cuello. Claro. Sí, Gómez Cuello se le llamaba la Loma Blanca. Entonces todo eso era llano. Claro, o sembríos de maíz también. Sí, y nos íbamos hasta abajo, nos juntábamos al cementerio y todo eso. Y fuimos partícipes de la famosa minga en construir la carretera oriental desde San Francisco hasta llegar hasta el cementerio, ¿sí o no? Claro, se hicieron mingas. Esa carretera sí es con mingas. Yo me acuerdo que en una temporada vivió ahí la familia Méndez Pesantes, Miguel Méndez, nuestro amigo. Entonces íbamos, y primos de mis primos, a su vez, los Saldaña, Pesante Saldaña. Entonces, me acuerdo que íbamos por donde ahora era un Chaquiñá, pues no es la calle que hay ahora. Pasábamos por la Quinta San José, y más allá vivía Miguel Méndez, era puros sembríos de maíz, pencos, flores, no había casas, no había nada. Nuestros juegos, y más abajo
me acuerdo, en la zona del cementerio, pero por el otro lado íbamos a jugar en la casa de Jaime Matovelle. Claro. Yo recuerdo que cuando estuvimos en sexto grado, llega Jaime Matovelle de la Salle de Guayaquil a estudiar en la Salle de aquí de Azog, y es nuestro compañero. Los bonos Matovelle. Exacto. Y otra cosa que recuerdo es que en el sexto grado también compañero nuestro, Cayo Vitimilla, y también llega porque el papá de Patricio Reyes era militar, era oficial, no me acuerdo si de la policía, parece que De la policía. de la policía. Y Se ha muerto Patricio Reyes en esos días. el día de hoy me entero por el internet que ha fallecido Patricio Reyes. Entonces, claro, me dio mucha pena porque fue un excelente compañero nuestro en esas épocas, en la escuela. Entonces, así son los recuerdos también y las situaciones de vivencias actuales que también causan dolor, ¿no? Los amigos que ya se van, las cosas que van desapareciendo de las cosas antiguas. Y así todos nos iremos yendo en algún momento, porque nada es eterno. Y los que antes eran viejos para nosotros ya desaparecieron, nosotros éramos niños. Ahora nosotros somos los viejos para los niños de hoy. Y esos niños de hoy serán los viejos en el futuro. Y así la vida va continuando. Yo les agradezco por la presencia de ustedes, por este diálogo que hemos tenido y ojalá podamos hacer en otro momento, podamos recordar estos viejos tiempos y seguir conversando. Aquí es para lo que faltaba decir, claro, alguna cosita. Los mayores ya los días domingos tenían sus distracciones preferidas y que no hemos tocado eso, el juego de los tochts. Claro, Juegos de los tochts y ellos tenían su piedra y jugaban con una piedra redonda, piedra bien redondita, claro. Tallaban y jugaban, ponían alrededor y haciendo huequitos y los tochts, entonces jugaban. Claro. Bueno, ¿cómo sabían jugar? Apostando, lo que sea, pero era la distracción de las personas mayores a nosotros, que ya se fueron a otro mundo, que era una claro que sí. No. Así es. Y eso era muy bien, tal vez las últimas palabras, ¿ustedes una despedida o...? En todo caso, Claudio, lo que hemos hecho es de una manera muy sencilla tratar de recordar lo que a la mente se nos viene, nuestras vivencias de hace 50, 60 años, entendiéndose de que lo que hemos narrado es de nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia. Y para quienes escuchen, si es que llegan a escuchar esta tertulia, no es otra cosa sino que una simple conversación aquí entre amigos, en el caso mío con Wilson y con Marco, amigos de hace muchísimos años, no es que recién nos vemos, somos compañeros de muchísimos años y es grato recordar, se nos escapan algunas otras anécdotas de aquellos tiempos mozos de cuando ya en la flor de la adolescencia salíamos a nuestros vaciles, como se decía en la época, y las chicas y las andanzas clásicas de esa edad, ¿no? Pero es medio grave este momento tratar de acordarnos de las enamoraditas del uno y del otro, porque luego se pueden herir susceptibilidades. Pero eso lo hemos hecho siempre en nivel de más de confianza, que son, obviamente con todo el respeto del mundo. Nosotros cuando comentamos y nos acordamos de aquellas épocas en las que también nos pegábamos nuestros traguitos y bueno, son parte de la vida de uno, ¿no? Claro. Y de lo que ahora hemos participado en personales, aquellas cosas que de niños lo hacíamos. Y si alguna equivocación, alguna cosa se nos fue, es producto de que a lo mejor venimos arrastrando esos conceptos que habían antes, ¿no? Pero que en todo caso lo hacemos con la mayor sencillez y la mayor predisposición de participar. Claro, esto es importante lo que hemos hecho ahora, como dije antes, porque todavía estamos lúcidos, podemos decir lo que hemos vivido en nuestras vivencias, cómo lo estamos relatando. Son momentos que se grabaron en la vida y que este momento podemos aflorar. Alguna vez existirán otras personas que tienen otras vivencias, otras participaciones, otras experiencias en la vida que también nos puedan decir, nos puedan recordar, ¿no? O sea que a uno no le viene todo.
Lo que hemos narrado ahora son conversaciones que hemos tenido cuando estos grupos de amigos, como otros amigos, nos reunimos y lo bonito de los amigos de antaño es reunirse y recordar las vivencias, antes que tratar los problemas actuales y todo eso, recordar las vivencias, porque ahí uno al alma se le siente en paz y tranquilidad. Porque si vos te pones a relatar lo que está pasando ahorita en el mundo, incluido nuestra ciudad, más te estresas y te enfermas. Más tranquilo lo pasas cuando vives cosas anteriores. Ahí uno se relaja y todo eso le recuerda a la mente, se pone muy tranquilo. Claro, así es. Nada más, y agradeciéndole a usted, mi querido doctor Palomé, que por haber dado la oportunidad para que esto quede en recuerdo y nos recuerden luego de muchos años las personas que nuevamente nos vuelvan a ver. Claro. Gracias, le agradezco muchísimo. Gracias amigos a ustedes, muchísimas gracias. Que pasen bien.